versículos, porque todo es palabra de Dios. Todo lo bueno que aquí aparece y todo lo malo que aquí aparece es palabra de Dios. Entonces nosotros los predicadores y los pastores estamos obligados a hablarte de todo lo que pueda suceder en tu vida. Hay cosas que no puedes obviar como ser humano. Por ejemplo, ¿quién de ustedes puede obviar o pasó por alto o por encima la juventud o la pubertad, los que tenemos ya más de 15 años, 16 años? ¿Quién se saltó y dijo, no, es que como yo tengo 9, 10 años, como me han contado que la pubertad es complicada, me voy a dar un salto y voy a amanecer en los 21 años? ¿Quién puede? Nadie. Hay procesos que tú tienes que pasar. Entonces la palabra de Dios no solo habla de victoria. La palabra de Dios no solo te aclara cuestiones de gozo. La mayoría de los mensajes son de eso. ¿Sí? Yo te he predicado de victoria, yo te he predicado de un Dios proveedor. Y yo te he predicado y mis principios bíblicos no concuerdan de que yo conozco a Cristo, voy a ser un desgraciado para toda mi vida. Y después, ¿qué decir? Punto. Pero también hay otro tipo de mensajes que nosotros debemos de saber y entender, porque así como no te puedes pasar ciertas etapas de tu vida, no puedes pasar de dejar de sentir, puedes sufrir. Y por eso no voy a hablar ahora del sufrimiento, voy a hablar del dolor, voy a hablar de la angustia, no porque la quiera, sino como porque es algo de que tú no puedes obviar. ¿Quién puede obviar no enfermarse? Nadie se puede. Nadie. Por más que te cuides, o sea, por muy disciplinado que seas para tu dieta, va a llegar el momento en que tu cuerpo va perdiendo la energía. Y así es la vida. Así lo dice el Señor. Amén. Entonces, el sufrimiento, el dolor, la angustia, la desesperación es algo que no puedes ver. Y que yo no te puedo decir que Steven jamás vas a llorar. Nunca, nunca. Yo no puedo decirte eso. Julio, jamás vas a pasar sufrimiento. Mauricio, nunca vas a tener un problema con tu hija. Es bien linda, pero nunca vas a estar tranquila. Ella tiene que pasar los 12 años, los 13, tiene que ser joven. Yo no puedo decirte, pero sí puedo destacar el valor que tenemos. Pero sí puedo destacar lo que Dios habla a través de la palabra de Dios referente a su sufrimiento. Cuando lloras, cuando vayas a la salida, cuando vienen tus días angustiosos en la noche. ¿Sí? Porque el Señor sabía que el cristiano, por el hecho de tomar una decisión tan radical de cambiar su vida y de seguirlo a Él, iba a ser sujeto de lucha interna, de persecución, de vergüenzas públicas, de confusión, de llanto, de un montón de cosas. Porque por causa del Señor, a veces viene el sufrimiento. Ahora, pero no todo, ojalá que todo lo que estás pasando, por todo lo que lloras, fuera por causa del Señor. Pero no es así. La mayoría de las circunstancias o de las cosas, de tu dolor, de tu sufrimiento, de tu angustia, ha sido responsabilidad o consecuencia de tus actos. Has sido agotado muchas veces en tomar decisiones equivocadas y erradas. Algunos de ustedes están solos, sin esposa o sin esposo, y sin hijos, y sin familia, porque han sido malos esposos o malas esposas. Algunos de ustedes, sus hijos no los quieren porque los han tratado mal, porque los han tomado como esclavos. Algunos de ustedes
han ido a parar hasta la cárcel por haber maltratado a su mujer. Mediante un delito que se llama violencia intrafamiliar. Algunos de ustedes quizás hasta la cárcel han ido a parar, ya han pasado ese proceso en la cárcel, ya han sufrido, ya han llorado ahí, quizás porque cometieron delitos financieros. O iban en el carro y se bajaron y se agarraron a patadas con otra persona, cometieron el delito de agresión o de lesión. Entonces, la verdad es que todo eso sucede y puede ser a causa de tu pecado, pero yo sí creo que es la mayoría del sufrimiento que hemos pasado. Y si no, haz un ejercicio rápido en qué grado de culpa se vive. ¿Tú sabes cuando metes la pata? ¿O no? Porque la inconsciencia no existe en un recuerdo. Como que legalmente dice que hay un principio que dice nadie puede tener ignorancia de la ley. O sea, siempre hay un efecto. Siempre hay un resultado de la acción tuya. Pero no todo es malo, hay cosas buenas. El sufrimiento, el dolor, la angustia, la desesperación, los problemas. Hay varias cosas que yo quiero aclarar. Y quizás tú al final le vas a dar gracias a Dios. No quizás, seguro que al final le vas a dar gracias a Dios. Tuvieron testimonio del culto pasado de personas que después de haber terminado el mensaje, ellos entendieron por qué estamos pasando lo que estamos pasando. Yo explicaba el domingo, ahora a las 8 de la mañana, una primera prueba como iglesia, ya lo he dicho con alguna vez. ¿Se acuerdan algunos de Xiomara, una niña de 16 años que se murió? Al inicio de esta iglesia, teníamos quizás como unos 5 meses, 6 meses, y empezamos a ver esa niña desarrollarse. Se puede imaginar la vida que una niña de 16 años puede tener. La luz de esa niña en realidad brillaba en la cara de esa niña. Una niña que carismática, una niña, no estoy hablando por aquel que dice que fue el cuerpo malo, mi novia fea. No, es cierto. Ella sí era, Xiomara sí era. Era una niña que tenía un montón de amigos, era carismática. Era una niña que te caía bien cuando hablaba con ella. Porque tuvimos la oportunidad de conocerla. Y nos metimos como iglesia y empezamos a orar. Y Dios puso en mi corazón en ese tiempo de ser la primera noche de examinar el milagro. O sea, íbamos a empezar la iglesia con milagros. Iba a ser una iglesia que se iba a destacar por sanidades, por milagros, por prodigios, por señales, donde la presencia de Dios iba a estar. Amén. Y de repente la niña empezó a tener dolor en su columna, no entendía, pensaron que hicieron radiografía de columna, y empezaron a ver, caminaba, empezó a quejarse que le dolía, y empezaron una serie de exámenes, una serie de análisis, hasta que se fue un neurólogo, y el neurólogo determinó que tenía un cáncer en el cerebro. Y toda la iglesia, toda la iglesia, yo llevé palabras de consuelo a la familia, yo iba al hospital, estuvimos afuera cuando estaba la operación, estuvimos guerreando y declaramos victoria, y Señor, tú estás aquí, y le llevaba consuelo a la familia estaba, pero estaba con fe, con una gran esperanza, pero se van a morir. ¿Puede imaginar lo que yo pude haber sentido como pastor? Diferente a lo que ellas, a lo que la familia podía sintió diferente. Pero vinieron un montón de dudas en mi vida,
empezando la obra. ¿Será que yo soy el indicado como pastor? ¿Será que tengo el llamado? ¿Será que en realidad en una iglesia porque tú la querías que se asentara? ¿Fui en realidad enviado por ti? ¿O se estaban sacudiendo del día y abajo? Una forma, como decirlo, bien cristianamente a Dios. ¿Qué le digo a la gente? Le daré un versículo que dice Deuteronomio 29, que las cosas secretas pertenecen a Dios. Y eso fue lo que prediqué, nunca se me olvida. Ahí las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, para siempre. O sea, el Señor diciendo, yo me agarré de ese versículo, de las primeras palabras, que decía, las cosas secretas pertenecen a Jehová. Entonces yo le dije, hermana, yo no sé cómo explicarle, porque hay cosas que no tengo de explicación. Pero yo sentía que esa palabra para mí, o sea, yo no me sentía cómodo diciéndole eso, pero era palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, es como la salida olímpica. Yo pude haber obtenido como para poder decir, miren, en realidad era cierto, pero ¿cómo yo puedo ir donde ellos y decirle, se murió y lloraba? ¿Para qué? Pero el Señor, entonces me dio la respuesta, yo no pude haber dado en ese momento. Pero sí, me dijo, que te dijera a ti, el sufrimiento, como es parte de todo. Yo tengo 3 cosas y 3 claves que hoy les quiero dar para que puedan meditarse en el sufrimiento, porque ninguna persona, ni el mismo Jesús, ni el mismo Dios, Jesús, que fue hecho hombre, encarnó, fue la excepción para no sufrir. Creo que fue el que más ha sufrido en toda la humanidad, porque ningún ser humano ha llegado a sufrir tanto como él. Y súbele a eso, que es sin culpa. Está bien la pena de muerte para los que han cometido un delito, pero aquellos que no han cometido ningún delito, que ponen el pechito así como dice todo el mundo, se ponen de carne de cañón como lo hizo el Señor. Entonces, no hay ninguno. Si usted puede ver 2 Corintios 11, 23, 27, ven, por favor. Son los sufrimientos de Pablo como apóstol. O sea, no hay ninguna persona que no haya sufrido antes, ahora, ni en el futuro. No hay nadie que pueda saltarse. Ah, pues no, viene el sufrimiento, siempre que voy a sufrir este problema, voy a cerrar los ojos y voy a despertar mañana que el problema ha pasado. No se sabe. Eso es el verdadero evangelio, el evangelio puro, el evangelio de Cristo, no es ese. También el evangelio de Cristo dice que el sufrimiento es para todos. Y lo dice 2 Corintios 11, 23. Miren, son ministros de Cristo como si estuvieran actuando yo más en trabajo, más abundante, en azotes sí, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. Dale ahí. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 5 veces. Para aquí. Dale. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de ricos, peligro de ladrones, peligro de contaminación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo, fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, y el frío y el desnudez. Y te puedo seguir dando una lista
de todos, el Salmo 42, es cuando David es perseguido, te dice el 63, cuando fue perseguido por Saúl. Pero hay un salmo, el Salmo 42, cuando David es perseguido por su hijo, por Absalón. Te puedes imaginar qué angustia de ser también que tu propio hijo te salga con una pata más larga que la otra y te quiera matar, te quiera derrocar. Entonces, hay angustia, fue perseguido. Jeremías 3:21 estaba destrozado internamente en su corazón porque Dios le había revelado el sufrimiento que el pueblo de Israel iba a pasar por la desobediencia a Jesús. Entonces, es imposible. El mismo Job, hombre perfecto, hombre recto delante de Dios. Moisés, de lo que hemos estado hablando, Noé, ¿sí? Abraham, todos sufrieron. Entonces, viendo que no podemos obviar eso, ni puedes hacer que tu propia familia pase por el sufrimiento. No puedes, por más que ganas a tus hijos, no puedes evitar que ellos pasen por el sufrimiento. Por más que los ames, no puedes evitar que pasen por el sufrimiento, porque el sufrimiento, lo primero que el Señor me dijo que dijera, que las tres cosas que vamos a ver en relación al sufrimiento, lo primero es que el sufrimiento forma parte de la vida normal del creyente. O sea, en Primera de Pedro 1:4-12, Primera de Pedro 1:4-12, ojo lo que vas a leer ahí, tienes su Biblia, busca Primera de Pedro 1:4, dice: Primera de Pedro 4:12, 4:12. Amados, no os sorprendáis por el fuego de qué? De prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, lo primero que tenéis que tener claro es que el sufrimiento, el dolor, la angustia, la desesperación, el miedo, el abatimiento, el que tu corazón no tenga paz, los problemas, las necesidades, todo es normal en la vida de Dios. No puede ser cosa extraña. O sea, tú no puedes decirle al Señor por qué, no puedes reclamarle a Dios, aunque puede ser válido muchas veces, pero en momentos, en lapsos, en un tiempo determinado, quizás en una confusión, cuando un hijo tuyo parte a la presencia de Dios, tu esposo, que podrían ser quizás los momentos más duros o algo de un ser querido, y le empezás a decir: Señor, si este era el hijo más bueno que yo tenía, si este hombre era castigo, o sea, Señor, hay cosas que vienen. Entonces, a veces te reclamas y puede ser que como humano, en un tiempo, poco tiempo, al principio, tú puedas estar como confundido, pero no puedes pasar toda tu vida a partir de ese problema, confundido y peleando con Dios, reclamándole a Dios. Amén. Sino que tú tienes que entender que el sufrimiento, el dolor es parte del hecho de ser cristiano. Porque dime, ¿qué persona cristiana o no cristiana está exento de sufrir? Tienes compañeros de trabajo, amigos, familiares que no conocen al Señor y siempre sufren, ¿sí o no? Es parte, viene con la misma vida y no hay edad para sufrir. Los niños de 8 años pueden sufrir quizás por marginaciones en su escuela, en su colegio, o quizás por el maltrato de sus hermanos mayores, o por, no sé, pero no hay edad. Los niños de 13 años pueden sufrir, empiezan a identificarse y empiezan muchas cosas y empiezan frustraciones, o sea, no hay edad para sufrir.
O sea, no puedo decir voy a llegar a los 28, 30, 40, 50 años y ya no voy a sufrir. O sea, igual siempre se va a sufrir. Entonces, hace corta tu angustia y entender primeramente que el sufrir es parte del creyente, no es algo extraño. O sea, no es algo que por el cual tú hayas hecho algo malo, o un castigo de Dios, o Dios esté enojado porque tú te hiciste cristiano. Desde el momento que yo estoy diezmando, más problemas vienen. Desde que te acepté, Señor, como mi Salvador personal, más presionado estoy. Así estaban los hebreos. Así estaban los hebreos. Y por eso es que el libro de Hebreo es la base de su mensaje. Yo quiero que tú estudies de Hebreos 12, porque hemos estado hablando, Hebreos 12, capítulo 5, el domingo pasado vamos del 4. Entonces el apóstol Pablo en esto le viene diciendo, el sufrimiento es parte el sufrimiento es normal. Tenemos a ustedes lo que les está pasando, las persecuciones que han estado viendo, los grandes héroes de la fe. Ninguno, nadie se ha quedado, nadie ha sido exento de sufrir, de llorar, de ser perseguido. Nadie. Aparte que no sos el único que está sufriendo lo que está sufriendo. Ojo, no soy la única que tiene problemas con sus hijos, no sos el único que tiene problemas con tu esposo. O sea, no sos el único ser humano, el único empresario que tiene problemas para pagar la planilla. O sea, no sos el único padre de familia o líder, mujer o hombre de casa que tenés problemas en criar a tus hijos. Es parte de la vida del cristiano, es parte de la familia tener problemas, es parte de todo. Es como el aire. El aire está. Nadie puede operar el aire. Lo que tuviste oficial. Entonces los problemas son parte de eso que estaba diciendo el apóstol Pablo a los hebreos, que habéis ya olvidado, dice el 12:5, Hebreos 12:5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. El apóstol Pablo les está diciendo, y hablamos de la fe. Ahora me voy a explicar lo que yo sé. Terminando el libro de Hebreos, todo es parte de él. ¿Quién no ha llorado por tu? ¿Quién no ha llorado por tu? Yo decía el domingo a las 8 de la mañana que la vida del cristiano es como el matrimonio, en una relación que tú das con una pareja. Qué galán que no peleamos nunca. Qué galán que no llorara por sufrimiento de mi pareja. No siempre así, a veces llorar de rabia, de cólera, a veces llorar cuando sentís una infidelidad o una agresión de tu pareja, te duele, llorás. No, hay aflicción, porque es parte del matrimonio. Así es el sufrimiento, así es el dolor, así es la prueba, así es la persecución, es parte de, como dice Pedro, como que alguna cosa extraña nos aconteciera, como que dice, ¿y a mí por qué me está pasando esto? No estoy diciendo que te alegres, estoy diciendo que si estás sufriendo, estás llorando, no importa la circunstancia, que lo normal es sufrir por tus propios actos, pero no importa eso, es parte del paquete de ser cristiano. Yo no me puedo saltar Hebreos 12, del 5 al 11, cuando Pablo explica el sufrimiento que le está diciendo por qué. Yo no puedo dejar de predicar cuando Pedro dice, miren, no se sorprendan. Amén. Tenés que llorar. El mismo Salomón dijo, hay tiempo para llorar, para sufrir. Hay tiempo para debilitarse. Hay tiempo para sentir sufrimiento. ¿Ven? O sea, no me reclamé al Señor. Después me digas, Señor, ¿por qué me está pasando esto mismo? Yo soy bueno. ¿Por qué me está pasando a mí eso? Es un medio empujoncito le pegué en el momento que estoy en la casa, la mujer toda golpeada.
se deslizó, pero le empujaron y hasta allá. Aquí, Señor, ¿por qué mi hijo no me quiere? Lo agarras patada y todo despertado. Lo agarras por el día. Pero no importa el motivo por el cual está sufriendo. Lo que sí debe tener claro, que el sufrir es normal. Amén. Y que no hay nadie que no haya sufrido antes. ¿Sí? Mire, y lo que aquí te está pasando ya yo, señores, que allá nunca nadie más que ha pasado la prueba que estoy viviendo. Todas las pruebas, todo el llanto, el motivo del llanto, que vos sufrió porque está sufriendo igual. O sea, Dios no está creando un problema como inventar, vaya a más un invento. Ya sé, Dios se pone, este es un sufrimiento nuevo para mí. La palabra de Dios, lo que estás pasando, ya lo pasó. O sea, no sos el único que tiene problemas financieros, no sos el único que tiene problemas con sus hijos, no sos el único que tiene problemas con la ira, no sos el único que tiene problemas de deshonestidad, no sos el único, mujer, no sos la única que tiene problemas de insuficiencia, hombre, no sos el único robo, o sea, no sos el único hombre simple, no sos el único machista que hay. El problema que está viviendo ya mucho Dios, el sufrir, el llorar, no es cosa extraña. Y los cristianos no estamos exentos de eso. Se los cristianos que tienen que tener claro, mételo en tu corazón, mételo en tu mente. Cuando estés sufriendo, pero eso sí que no importa por qué estás sufriendo, solo tienen el deber claro. Es parte de la misma vida. Amén. Es parte del hecho de ser cristiano. Claro, que eso las cosas van a cambiar. Ya no lo vas a echar la culpa a Dios, porque faltan 2 puntos que te van a alegrar más. En lo primero era quedarte una esposa extraña y lloraba. Lo dije mismo, Señor, en Getsemaní, y me gusta decir eso, y casi todos los domingos y sufrió al saber lo que le iba a pasar. Amén. Entonces, queridos hermanos, eso es lo primero. Segundo, debes recordar esa emoción. Dios no tiene ahijado, ojo, Dios no tiene ahijado, Dios no tiene nietos, Dios no tiene sobrinos, Dios tiene hijos. Y dice, ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos los dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como ¿qué? Como hijo. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Mire, ¿por qué el Señor pone hijo? Y cuando habla de disciplina, ahí no dice castigo. Lo vamos a terminar de leer y no me dice castigo. La palabra disciplina es formación. Disciplina es tener un ritmo de vida hasta que se logre un objetivo. Eso es una disciplina. Por eso es que el tema de este mensaje, no todo lo que he dicho, pero voy a decir ahorita. El tema es el proceso educativo de Dios. O sea, la educación al estilo de Dios. Porque
La relación que tú tienes con tu hijo, así la compara el Señor, le está diciendo a los hebreos. Dios te ama como tú amas a tus hijos. Tú los disciplinas a tus hijos, tú no los disciplinas. Si tú no disciplinas a tus hijos, tú no los amás. No los amás. Y partamos de la formación de Dios bajo un principio del amor que tú le tienes a tus hijos. Tú no los amas. Mire, vos podés dejar de amar a tu mujer o a tu marido. Sí, señor. Vos podés decir, ahí va mi ex mujer, o podés decir, ahí va mi ex marido. Lo puedes decir, y algunos de ustedes ya lo han dicho, y esté en esa situación. Pero jamás puedes decir, están mis ex hijos. Eso era el matrimonio anterior, o de una relación que yo tuve de joven, que no entendía, ya, entonces, como yo, a esa pareja, a esa persona, yo la dejé a un lado. Entonces, igual, ellos se fueron junto con mis hijos y ya no me amaron, ya no los conozco, ya no siento nada por ellos. No. Ese amor que tengo que ir de la mano, ese amor que nace cuando la mujer está embarazada, esos 9 meses de gestación, eso es lo que sucede allí, no sé. Ahí está el consumido. Cuando estaba paseando, yo pensé que se iba a negar por la sustento, cuando me dio, no sé por qué se asustó. O sea, usted pregúntele si no lo ama. Y mire, y después de cada corrección que tú le has hecho a tu hijo, ¿lo sigues amando o no lo sigues amando? Lo sigues amando. Y ese hijo cualquier cosa puede hacer y siempre va a seguir siendo tu hijo. Puede estar en la cárcel, puede estar en Mariona, puede estar en la Pantero, puede estar en Zacatrás, puede estar en cualquier penal y puede ser el más malo de todos los malos. ¿Por qué creen que las mamás siempre están ahí los domingos? ¿Ah? Amigos, mujeres, maridos y todo, pero la nana siempre está ahí. ¿O no? ¿Por qué? Y cuando ese hijo sale de ahí, ¿quién lo va a recibir? ¿Ah? ¿Por qué? Porque hay un amor que se desarrolla. Entonces, así es Dios. Tú puedes tener sonido, pero no los amás como a tus hijos. Tú puedes tener ahijados, pero no los amás como a tus hijos. Entonces, ese amor que tú tienes, o sea, bueno, su hija no la ama. Es preciosa, tincada al Señor. Decía el pastor Francis, son las nuevas generaciones que vienen. Pero a la hora de hacer algo malo, se tiene que corregirla, pero por eso no la va a dejar de amar. Yo amo a mis hijos y los he corregido toda la vida y los sigo corrigiendo. En las mayores tienen 28, 29 años. ¿Ah? Y se siguen corrigiendo. ¿Por qué? Porque hay un amor general que sale de lo más profundo. Eso no puede cegar. Entonces Dios, por eso dice, si soportas la disciplina de Dios os trata como a hijos. Dice, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? ¿Vale? Pero si se os deja esa disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces soy bastardo de Dios. Entonces, en otras palabras, ya no estoy siendo hijo de Dios. Y Dios no quiere hijo de Dios. Poner esa palabra, guarda bastardo de Dios. Y dice, por otra parte, vimos a nuestros padres terrenales, o sea, tú, que nos disciplinaban y nos dejaban. ¿Cuáles tus hijos te van a dejar de amar porque te estrés cargada? ¿Ah? Tus hijos no te van a dejar de amar porque te hacen una perdiz en la calle y los agarré y de cartas, pegaste, te pegué. 3 hinchazos. Porque yo sí soy de los que creo que los hijos hay que dar. Pues vale. Cállate, señor. ¿Ya? Entonces, usted me quede ocupado. Yo mismo el berrinche. Mire, estamos
conocer ese Señor hace aquí un niño como de 9 años empieza. Yo como ejemplo salido de Europa, estamos comprando una agenda. Pero berrinche, hermano, ya estamos grandes, hasta cosas, pero que ya de pagas de niña. Andamos una agenda y el Señor ya no sé qué, no le había comprado la ropa, pero lloraba. Que me lo están matando esta mujer ingrata. Y el bicho lloraba, pero gritaba en todo el almacén. Entonces yo andaba con mi hija, con la mayor, andaba y le decía, mira, ay, Señor, usted. Mire, yo como bien salido siempre con mi gran trompa, amén, dice. Yo no sé cómo me pasó con los del Chavo del 8. No, que a la hora de todos hablando, y él se queda hablando por miren, y a la hora del llanto, cuando yo digo la palabra bendita del Señor, ay, Señor, ¿sabe qué dije yo? Hablando con la gente, como casi moría, le sido vivo, bueno, ya, miren, y el bicho le da la cuya y se cae cuando yo digo eso. Y había una señora bien que dice, ¿qué igual que yo? Pero estaba así, yo igual de agradado. ¿Ah? Miren, hermano, el hecho de lo que hace, de lo que estás en tu marcha, le dirás, verá, y es milagro, algo va a dar, algo que dice la palabra de Dios. Lo seguimos orando, y usted va a seguir orando. Y dice, ¿por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus? El Padre de los Espíritus de Dios. Entonces no va a pasar nada. Ahora, por eso te hablé de tus hijos. Si el Dios contigo, tú no sos sobrino de Dios, tú no sos nieto de Dios, tú sos hijo de Dios. Porque dice que a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos. Dice el Evangelio de San Juan 1:12. Si dice, hijo, y dice, no desprecies la disciplina de Dios. El que desmaya en la disciplina, como lo dice ahí, el que desmaya en el momento del sufrimiento, el que desmaya en el momento de la angustia, no obtiene el resultado que Dios quiere obtener de ti. La educación de Dios no son las mismas. Miren, Dios no tiene materias como física, química, contabilidad 1, civil 1, 2, 3, mercantil 1, 2, 3, 4, etc. O contabilidad, o cuerpo humano 1 para los médicos, o la no sé qué más para todas las diversas carreras, un montón de materias que hay. Dios, su universidad, su escuela, su colegio, nos tiene una aula. ¿Saben cuáles son las materias de Dios? ¿Saben cuáles son? La templanza, 1, 2 y 3. La humildad, 1, 2, 3, 4, 5. Hasta 5 humildad. La benignidad, la mansedumbre, la templanza, la fe, los frutos del Espíritu son las materias de Dios, y esa es la educación de Dios. Si cuando Dios te agarra como hijo, Dios quiere formarte como hijo, y las materias de Él no son en las aulas, las materias se cursan en la vida, como dice la pastora, en tu matrimonio, en tu casa. Cuando tus hijos están problemados, cuando tus hijos te llegan a decir, papá, ¿qué hago con este problema? Cuando has metido la paz, vas aprendiendo. Cuando pintas en el carro 3 veces. Cuando te bajas bravo y termo, o sea, ahí vas aprendiendo. Por eso es la paciencia. Nunca la vas a usar en una materia, esa la vas a usar afuera. Cuando estés impaciente en el tráfico, en los bancos,
cuando la gente te esté hostigando, cuando tengas esa presión de la gente allí en la escuela de Dios, como David en el desierto de Judá, como Moisés en el desierto aprendió, sí, como los 120 años que aprendió Noé, Abraham en el desierto entendiendo las tiendas, cuando era presionado. La educación al estilo de Dios es la educación de la vida. Dios no te quiere con posgrado en química, Dios te quiere con un posgrado en benignidad, en mansedumbre, en abundancia, en fe. Ese es el posgrado de Dios, la universidad del Señor. Te quiere que seas manso y humilde de corazón. Eso es lo que Dios quiere. Señores, y eso es lo que les puedo dar entre los 2 puntos, 45 minutos de clase. Eso se lleva toda una vida, quitando lo que Dios quiere dar, quitando la soberbia, el orgullo. No tenés nadie que voy a sentirte orgulloso, creyendo que sos algo y no sos nada. Pero eso no lo aprendes en 45 minutos de clase y en 6 meses. Por eso insistimos todos los meses por el retiro de limpieza interior, porque la limpieza interior no es una materia. La limpieza interior es un estilo de vida. Y Dios te ama tanto que no quiere que sigas siendo con nosotros. Así es la invitación de Dios. Esas son las materias del Señor. Dios te forma tu carácter. Y esto me lleva al tercer punto. Último. Si tú no eres maestro, o sea, si tú terminas ese proceso, esa educación de Dios, o sea, si tú seguís insistiendo y no desprecias la disciplina de Dios, Dios va a lograr contigo el objetivo y el propósito que Él tiene para tu vida. Porque el versículo 11 dice, verse 11, es verdad que ninguna disciplina al presente, o sea que cuando inicia, en el momento que está llorando, en el momento que está sufriendo, dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Nadie va a estar contento. Que te han despedido, ay, mira, mi hija, que feliz me siento, no tenemos nada en el banco, no, yo lo he vivido. Yo lo contaba a los hermanos de las 8 de la mañana. Yo sé lo que es ser despedido en diciembre. Yo sé lo que es. Yo fui gerente de Casalco, de la Cámara Santoral de la Construcción, de gerente legal, fui gerente de Instituto de Información Personal de Misafor. Y los dos tuve una gerencia legal, añoraba la gerencia legal, sé, no, yo he trabajado, he luchado por eso, he orado por eso, y a mí el Señor me lo dio y me demostró que son los puestos más vulnerables que hay en toda la organización, a menos que tú seas el dueño y que tus hijos sean los gerentes. Yo estaba entre los puestos de confianza con los presidentes que iban en cada una de las instituciones. El ingeniero de Parras era el ingeniero que me llevó a casar, terminó su periodo, ella se fue, yo me quedé ahí para atrás. El legal, el financiero, todos los puestos de confianza. Fui al Misafor, el ingeniero Federico Llopis, fue mi jefe, él me llevó, terminó su periodo y miren, en diciembre salió. Y me pregunto qué pasó con la vida, dejamos la cosa de trabajo. Mira qué lindo, no sé cómo vamos a pagar la luz, no sé cómo le van a dar de comer a todos. No, lo que dice es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Eso es lo que te decía.
Hay momentos en que tenés derecho, entre comillas derecho, a reclamar, a decir por qué me pasa a mí, en el momento. O sea, al principio de la impresión de la justicia. Pero no puedes quedarte con ese resentimiento, y con ese dolor, y con esa frustración, y con ese reclamo toda la vida. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Es cierto. ¿Quién va a estar contento porque no se mete el trabajo? Le voy a decir algo. Si yo no hubiera pasado eso, jamás hubiera dependido un 150% de Dios. Siempre hubiera estado esperanzado a que un amigo o que alguien iba a venir en un momento a sacarte del problema. Caramba, eso pasó hace más de 10 años. 15 años. Fueron los mínimos terremotos. ¿Cuántos años? 13 años. Y hasta aquí, a mí y a mi familia, nunca me ha faltado nada. Siempre he venido consistente, siempre me ha dado trabajo, siempre Dios me ha dado comida. Pero tuve que enseñar en esos momentos de oscuridad y de tristeza. Yo entendí mi relación con Dios, así como David decía, mi alma está pegada al libro, que en el momento de la angustia nos había aprendido. Yo entendí que en el Jehová es de él. Yo entendí que en Jehová es en la angustia, en la desesperación, en los momentos más oscuros, en esos momentos de mayor temor y de tristeza, yo pude salir victorioso y entendí que necesitaba eso para poder conocer al Dios de la vida. Hermano, de veras, nunca aprendí tanto. Nunca he aprendido tanto de Dios. Nunca he conocido mejor a Dios. Nunca he tenido una mejor relación con Dios que los minutos. Levantarse en paz, en medio del problema, pero en paz. Siempre y cuando tú no desmayes, no tienes la toalla en medio de los sufrimientos. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo al Pedro. Dios ha tomado como hijo, por lo tanto, Él nos va a trabajar, Él nos va a formar. La disciplina de formación, Él les va a poner lo que les hace falta de verdad, de unidad, de mansedumbre, de fe. ¿De qué otra cosa? Si no pasas, ¿de qué otra forma? Si no pasas la angustia, puedes entender algo. Que así lo dice, es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, de tristeza, pero después que dice, da fruto apacible de justicia a los que habían sido ejercitados. ¿Estás aquí? Estoy diciendo, ¿qué fue? Estoy diciendo que las pruebas del sufrimiento es parte de ello. Estoy diciendo que sos hijo de Dios y como hijo te meter a la educación al estilo de Dios. Estoy diciendo que al principio se sufre, pero después se termina y terminaste el sufrimiento recibido. Terminar el sufrimiento entendido. Terminar el sufrimiento con una relación con Dios. Está más fuerte. Está más fuerte al final del sufrimiento. Al final de la prueba está más fuerte. Eso es lo que el Señor dice. Pero siempre y cuando tú no dejes. Pasa la alabanza. Algo aprendí en todos estos grandes ejemplos de la vida. Algo aprendí de la vida. De lo perseguido. Primero, por Saúl, por el rey, y segundo por Absalón su hijo. Algo escribió ese salmo del desierto. Algo el Señor. ¿Sabe qué fue lo que hubo en él? Que entendieron cómo salir de los problemas que tenían, que eran buscándolo a él. Todos perdieron en buscar a su Dios.
invocar al Señor. Por eso es que deben de decir al Señor, ahora entiendo que de gracia Jesús su Hijo. Deben de decirle, Señor, hay un cosa. Entonces empecemos a cantar ese Salmo 63. Temprano yo te buscaré. Oh, Señor, mi socorro.